Abogado, ¿esto todavía se puede apelar? Es decir, ¿o ya es la última palabra? Esta es la última palabra por este motivo. La sentencia ha quedado firme. Es inapelable porque nadie la puede apelar. En una sentencia la parte que pierde puede apelar y tiene cierto tiempo para hacerlo. Si no lo hace, precluye, se dice técnicamente, es decir, pierde el derecho de apelar. Ya nadie puede impugnar esa sentencia. Y algo muy importante, Carlos, veía yo una reacción de la UNAM diciendo que a ella no le resulta aplicable esta sentencia. Por supuesto que le resulta aplicable por un motivo principal. La sentencia dice, y así dicen todas las sentencias en materia de derechos de autor, una vez que se define la autoría, se da orden al Instituto del Derecho de Autor para que registre esa circunstancia que tiene carácter de registro público y vale frente a todos. Bienvenidos a su canal Legión Vanguardia. Hoy sábado 10 de junio del año 2023 les traigo esta información donde una juez de la Ciudad de México determinó que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yamín Esquivel, no plagió su tesis de licenciatura en Derecho presentada en el año de 1987. Esto resulta que ante lo elocuente como es el periodista chayotero Los Montajes, Carlos Loret, revienta de coraje porque el abogado Eduardo Andrade Sánchez, el abogado defensor de la ministra Yamín Esquivel, le da los pormenores a detalle de este juicio en la cual sale librada la ministra Yamín Esquivel. Y es no por menos, amigos y amigas, sabemos de antemano que el golpeador de la Cuarta Transformación, Carlos Loret de Mola, no le pareció y ante todo queda en ridículo a nivel nacional porque es una llamada telefónica y le hace las explicaciones de los pormenores de detalle de este juicio y aún así en contra, ¿sí?, de su ignorancia, porque es muy ignorante, pues prácticamente aceptó y como que le molestó demasiado. Dice que no, que sí es plagio. Caray, ya lo dijo una juez, ¿qué es lo que quiere Los Montajes? Que su palabra es ley. ¿Por qué? Porque no está a gusto de que este proceso judicial que se llevó a cabo basado primordialmente en derechos de autor, pues sale un dictamen, sale un fallo y en este caso pues es inapelable porque ya llegó al término del proceso de juicio. A pesar del coraje que hizo, aquí quiero señalarles que la ministra Yamín es la autora de la tesis de licenciatura. Así es, amigos y amigas, definitivamente es una sentencia definitiva, inacatable, afirma el abogado defensor. El Comité de Ética de la UNAM debe declarar sin materia de investigación que realiza al respecto, añadieron en relación al caso que les comento. Así que vayamos a ver hasta dónde, vean la manera en que escarba Loret de Mola y no, al parecer, no tiene esa parte, pues, profesional, no tiene la parte, pues, lo que se podría considerar, amigos y amigas, una parte de un juicio imparcial. Veamos. ¿Qué determinó la jueza? Que Yamín Esquivel no plagió la tesis, que ella es la autora intelectual de la tesis con la que obtuvo el título de licenciada en Derecho. Octavio García, cuéntanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Un saludarte. Pues fue el equipo legal de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yamín Esquivel Moza, citó a muy temprana hora conferencia de prensa para desmentir que la ministra se haya plagiado su tesis para obtener su licenciatura. Informó que ha quedado demostrado que el documento en cuestión es de la autoría de la señalada. En esta conferencia, el representante legal de la ministra, Alejandro Román Rascón, informó que las pruebas presentadas por su defensa para acreditar que fue la autora consistieron en dictamen en materia de documentoscopía, grafoposcopía, análisis de lingüística y hermenéutica lineal del tiempo, entre otras. Tras un proceso judicial basado primordialmente en derechos de autor en el que se valoraron y desahogaron dichas pruebas, se obtuvo sentencia firme que concluye que la ministra Yamín Esquivel es la autora de la tesis inoperancia de los sindicatos de los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A. Así lo dijo el defensor. El fallo en cuestión hoy se encuentra elevado a la categoría de sentencia ejecutoria pasada por autoridad de cosa juzgada y, por tanto, obliga a su debida observancia por parte de cualquier persona y, por consecuencia, al expreso reconocimiento de los derechos de autoría de la mencionada tesis en favor de nuestra representada.
Carlos, como tú bien adelantabas, fue la titular del Juzgado Noveno de lo Civil del Proceso Escrito de la Ciudad de México, María Magdalena Malpica Cervantes, quien resolvió que la ministra Esquivel Moza no plagió la tesis inoperancia de los sindicatos de los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A, que presentó en el año de 1987 para obtener su título como licenciada en Derecho. El equipo legal de Yasmín Esquivel agregó que con esta resolución firme, el proceso ante el Comité de Ética de la UNAM debe quedar sin materia y por tanto procede a dar por concluido su trabajo de inmediato, según explicó el especialista en legislación universitaria Eduardo Andrade. Así lo expuso. Que no existe ninguna otra posibilidad jurídica que el dar por concluido el procedimiento iniciado en la universidad, porque hay una sentencia firme que ya señala que lo que supuestamente estaría investigando ese Comité Universitario de Ética ha sido resuelto por la única autoridad que tiene competencia para ello. Solo el Poder Judicial puede resolver un tema de autoría o de disputa de derechos en este ámbito. No puede hacerlo, ni tenía esa competencia original el Comité de Ética, pero aún asumiendo que empezó a desarrollar este procedimiento con una intención aparentemente sancionadora, habiendo ya una sentencia definitiva, no hay otra solución jurídica posible, más que dejar sin materia un procedimiento que nunca tuvo razón de ser. Por último, Carlos, los abogados de la ministra comentaron que al momento no se ha tomado una decisión respecto a si su cliente tiene contemplado iniciar contrademanda o solicitar la reparación del daño en contra de nuestra máxima casa de estudios, pero como bien dices, hay que recordar que todavía le queda pendiente la acusación de plagio de su tesis de maestría en la Universidad Anáhuac. Y hoy, curiosamente, Carlos, la UNAM tuiteó a través de las redes sociales que este jueves de junio se conmemora el Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería, Carlos. Qué cosa, qué chulada. Muchas gracias y estamos al tanto. Está en la línea el doctor Eduardo Andrade Sánchez, quien es parte del equipo que defiende a la ministra Yasmín Esquivel. Ella acaba de tuitear: el día de hoy mi equipo legal hizo público el sentido de la resolución judicial, con la que queda probado en definitiva que soy la única autora de la tesis que me permitió obtener el título de licenciada en Derecho por la UNAM hace 36 años. Dice la ministra: la resolución definitiva que hoy hicieron pública mis abogados confirma lo que dije y probé desde el inicio. En lo personal, con esta determinación, yo doy por concluido el tema y continúo sin distracciones con mi compromiso desde hace más de 38 años en el servicio público y la obligación legal y moral que tengo con la impartición de justicia en México como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Abogado, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Al contrario, Carlos, qué gusto tener la oportunidad de saludarte nuevamente. A tus órdenes. Abogado, ¿esto todavía se puede apelar? Es decir, ¿o ya es la última palabra? Esta es la última palabra por este motivo. La sentencia ha quedado firme. Es inapelable porque nadie la puede apelar. En una sentencia la parte que pierde puede apelar y tiene cierto tiempo para hacerlo. Si no lo hace, precluye, se dice técnicamente, es decir, pierde el derecho de apelar. Ya nadie puede impugnar esa sentencia. Y algo muy importante, Carlos, veía yo una reacción de la UNAM diciendo que a ella no le resulta aplicable esta sentencia. Por supuesto que le resulta aplicable por un motivo principal. La sentencia dice, y así dicen todas las sentencias en materia de derechos de autor, una vez que se define la autoría, se da orden al Instituto del Derecho de Autor para que registre esa circunstancia que tiene carácter de registro público y vale frente a todos, vale frente a la UNAM y toda la sociedad. Es un registro que da fe de la autoría de una obra determinada por un juez con efectos generales. Por eso sí, la UNAM está también sometida a ello. Por otro lado, también da la impresión de que la UNAM pretendiera, y mira, la universidad no, porque la universidad como institución, qué pena que la han metido en este lío. Las autoridades que se han equivocado plantean a la universidad como si fuera una parte, y una de dos: si la universidad es una parte, si es la que está en contra de la ministra, entonces debería haber ido a un juicio civil para determinar la autoría. Si no es una parte, entonces no puede ser la juzgadora, porque está actuando como autoridad, juez y parte. Todo eso es lo que me extraña. Ahora, yo quisiera tratándose que de una jueza, ¿no hay instancias superiores ante las cuales se puede apelar? Claro, ¿por qué me dice que es definitivo? Porque no se apeló. En el momento en que se pierde el derecho de apelar, solo puede apelar la parte vencida en el juicio. Es la única que puede apelar una resolución. Por supuesto que hay autoridades superiores. El Tribunal Superior de Justicia de la capital es el órgano superior que puede revisar una sentencia de un juez de primera instancia. Esa revisión debe derivar de la apelación que en su caso presente quien perdió. Si no la presenta, entonces se convierte en sentencia firme, ejecutoriada, hace prueba plena, es definitiva, todas estas cosas que se dicen jurídicamente, porque ya no hay nadie que pueda impugnar. Quien podía impugnarla no lo hizo, se pierde ese derecho y la sentencia se convierte en sentencia firme y se ordena que se registre en el registro del Instituto Nacional del Derecho de Autor la autoría del actual ministro. El Comité Universitario de Ética de la UNAM, ¿qué pasa si ellos llegan a una conclusión distinta desde su punto de vista? Jurídicamente no pueden llegar, Carlos, por este motivo. Si ellos lo que tienen, que parece que hubiera ya una especie de prejuicio, de animadversión, pero si lo que tienen como función, vamos a suponer que fueran competentes, que no lo son, pero vamos a suponer que lo fueran, ¿cuál es el objeto de su investigación? El determinar la autoría de la tesis, porque parto de que no han prejuzgado.
y tendrían que revisar quién es el autor. Para eso no tienen competencia, porque para eso está el Estado a través de los juzgados, del Poder Judicial. Quien tiene competencia, que es el Poder Judicial, ya determinó la autoría, de manera que ninguna otra autoridad puede determinar lo contrario, menos si no tiene facultades, como es el caso, ¿no? ¿Y la investigación que está haciendo la Suprema Corte, si no me equivoco, el ministro González Alcántara Carranca? Mira, lo que yo he visto de eso, porque no es parte de lo que hemos estado estudiando, pero lo que yo he visto es que hay quejas respecto de todos los ministros, prácticamente. Muchos derrotados en los juicios van y se quejan de este ministro y del otro ministro y de la ministra. Y lo que entiendo que ha venido elaborando el ministro González Alcántara es una especie de método para dar el estudio, que sea el caso, de esas quejas. Pero esas quejas son múltiples, se pueden referir a cualquier ministro o ministra y pueden analizar un procedimiento que de todas maneras no puede concluir de ningún modo, por ejemplo, en una especie de destitución contra un ministro o ministra. Esa facultad no la tiene el Pleno de la Suprema Corte. Ahí está, amigos y amigas, definitivamente no hubo plagio. Jueza resuelve a favor de la ministra Yamín Esquivel, y como dijo muy acertadamente el abogado Eduardo Andrade Sánchez, este caso está firme ya que se encuentra elevado a la categoría de sentencia ejecutoria. Entonces, amigos y amigas, ahí está la información. Se acabó este caso que nada más los chayoteros y los neoliberales están golpetee con este caso. Pero en fin, ahí salió la verdad, se hizo la justicia y ahí está el resultado. Ustedes tendrán la mejor opinión, ¿qué piensan? Mándenme sus comentarios. Igual, ayúdenme con el canal, con su poderoso like, compártanla y también suscríbanse a su canal Legión Vanguardia. Le mando un saludo, su amigo Francis. Nos vemos en una próxima emisión.